Ya nos acompaña nuestro próximo invitado, se trata del doctor Armando Caro Figueroa, más conocido por su función como ex ministro de Trabajo de la Nación. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Doctor, Sí. Volviendo al ruedo en todo lo que es la actividad del Salta misma, ¿no? Porque convengamos que mucho tiempo estuvo alejado de esta raigambre que tanto sí. tienen los Caro Figueroa. ¿Cómo se siente volviendo a su terruño? Bueno, bien, ya llevo casi 8 años, que pasaron muy rápido. Después de haber vivido mucho tiempo en España y otro tanto en Buenos Aires, ahora vivo en Salta, ya digo 8 años dedicado a trabajar en mi profesión de abogado, en fin, y a observar un poco el panorama salteño, que a veces es complicado, ¿no? Abocado más que nada a los temas de trabajo, pero sin embargo acá el doctor nos trajo un libro bastante interesante en los tiempos que vivimos, ¿no? Alegatos sobre la justicia por una justicia independiente y eficaz. Y por otra parte, José Armando Caro Figueroa, cavilaciones de un observador solitario. Doctor, ¿qué mirada tiene sobre lo que está pasando hoy en el ámbito judicial en virtud de estos hechos que se han suscitado? Bueno, una mirada de preocupación en primer lugar, porque esto pone sobre la mesa y de la opinión pública, en la agenda actual, un problema que viene de lejos, ya como está explicado, intenté explicar ahí en ese librito, donde la justicia salteña tiene dos problemas serios. Uno, su morosidad hacia la falta de eficacia en el funcionamiento del poder, la cosa que viene de lejos y sobre el cual no hay todavía una solución clara. Y después un problema que tiene que ver con la independencia y la calidad de los funcionarios, ¿no? Por supuesto hay gente muy cualificada, pero esta no es la regla, lamentablemente, ¿no? O sea, ese segundo problema de independencia y de cualificación tiene que ver con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, a mi modo de ver, está mal diseñado en la Constitución de Salta, un poco mal también en la Constitución Nacional, porque este instituto se copió de algunas constituciones europeas, pero como siempre se hizo una mala copia, o cuando descendió a la realidad salteña esto no funcionó como era de esperar o como funciona en otros lugares, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cómo se debieran elegir los magistrados? Bueno, yo creo que se deben elegir por un Consejo de la Magistratura. El problema es cómo está compuesto ese Consejo de la Magistratura. Yo creo que en el caso de Salta hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura, eliminar gente que está cualificada quizá para votar leyes 1 entre 60, pero no está calificada para seleccionar jueces 1 entre 8, ¿no es cierto? O sea, hay que quitar representación política, que además lleva a los conflictos políticos al seno de la justicia, y hacer un tribunal que esté integrado por jueces, por abogados y por académicos, por gente altamente cualificada. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Además, el colegio de magistrados, como ocurre en otros países, debe encargarse también del control del funcionamiento del Poder Judicial, no solamente la selección de jueces, sino ejercer una especie de superintendencia del funcionamiento de los jueces desde el punto de vista de la Constitución. O sea, tenemos, insisto, un problema grave que además, desde el punto de vista, se da en el contexto de una especie de desafío que ciertos sectores le quieren plantear al gobernador. Y a mí me parece que esto está muy mal. ¿Se plantean conflictos de poderes? Bueno, en el sentido institucional me parece que no. En el sentido político sí. Claro, como el gobernador, digamos, está en el último de sus mandatos, esperemos, hay alguien alguien o grupos o personas que quieran echarle un pulso al gobernador, obligándole a que trague una terna que el gobernador ha dicho que no va a aceptar porque ha detectado irregularidades. El problema es que aquí mucha gente cree que el poder que le toca es un poder soberano. Cada uno cree que su poder es soberano. Y aquí el único poder soberano es el del pueblo cuando es convocado a elegir representantes. El resto de los poderes, incluido el Consejo de la Magistratura, es un poder sujeto a control y sujeto a límites que en este caso se han violentado y que entonces hay que... Este Consejo no tiene un órgano de control. No, claro. Es decir, eso es lo que el Consejo cree. El Consejo se cree soberano, como se cree soberana la legislatura, se cree soberana la Corte a veces, se cree soberano el gobernador. No, los poderes están limitados unos a otros y cuando hay un desvío de poder, como evidentemente se ha ocurrido en este caso del Consejo de la Magistratura con estas ternas, debe haber organismos de control que reencaucen por la vía constitucional
ese desvío de poder, ¿no es cierto? ¿Usted cree que el gobernador se ha excedido en sus funciones al devolver las ternas al Consejo? No, mire, yo he sido y sigo siendo crítico del gobernador y de sus formas y de encarar la economía y la política en Salta, pero en este caso concreto el gobernador tiene la razón. Él no puede ser obligado por un poder que se cree soberano, como es el Consejo de la Magistratura, a elegir dentro de una terna que ha sido seleccionada de manera viciosa, según dice el fiscal de Estado. O sea, a mí me parece que el gobernador lo que ha hecho es poner las cosas en claro y poner sobre la mesa del debate una estructura de selección de jueces que no sirve, que no le da a la provincia los jueces que necesitamos, aunque de vez en cuando se cuele alguna figura cualificada y que desempeña muy bien su misión, pero aquí hay que terminar con el amiguismo en la selección de jueces y hay que terminar con el sistema de endogamia donde la familia judicial se elige a sí misma, impidiendo el acceso de abogados que vienen de la calle, como quien dice. Debemos poner a todos en pie de igualdad y la excelencia académica debe ser la regla para acceder, no el parentesco. Ahora, la excelencia académica no la puede juzgar un señor que viene, en fin, no quiero nombrar un departamento y que no tiene, en fin, la más remota idea de lo que es la función judicial. Es decir, debe ser gente súper cualificada la que seleccione magistrados cualificados. Doctor, usted decía que tenemos una justicia poco eficaz, sí, lenta, politizada. ¿Cómo se hace para revertir hoy el marco que tenemos de la justicia más allá de los nuevos jueces que se puedan incorporar? Bueno, la Corte de Justicia ha intentado, creo que está intentando cambiar algunas cosas. Por lo menos la planificación estratégica, el plan estratégico de la Corte, que llevaba 8 años o casi 10 años sin definirlo, ha sido definido ahora. Es decir, la Corte se tomó 8 años de vacaciones y ahora ha definido un plan estratégico que me parece que está bastante bien. La Corte está modificando los planes de formación de magistrados, está resolviendo algunas situaciones de eficacia en la gestión diaria, por ejemplo en materia de jornada, de aperturas por las tardes. Es decir, hay un esfuerzo. Lo que ocurre es que ese esfuerzo debe ir más deprisa, más rápido, porque la situación, que yo voy una vez por semana o un poquito más a los tribunales y veo en las ventanillas la situación de colapso que tiene, sobre todo el fuero de familia, el fuero laboral, por ejemplo, y además la Corte ha hecho dos cosas que tiene que revisar. El plan estadístico de la Corte no sirve para nada. Mire, las estadísticas que están ahí no sirven para nadie que vaya a estudiar el problema y buscar soluciones. No creen en esas estadísticas ni los propios jueces, según me lo han dicho a mí, que esas estadísticas no valen. Y entonces tiene que tomar la Corte en sus manos, definir un plan estratégico correcto y luego debe mejorar el sistema de superintendencia, ¿no? Para evitar la discrecionalidad absoluta, que hay un juzgado le pide una cosa, otro le pide la contraria. ¿Esto se soluciona acortando procesos o que haya más personal dentro de la justicia? No. Lo que hay que hacer es una especie de reingeniería, digamos así. Hay que hacer una reingeniería de los procesos que empiezan en mesa de entrada o en la mesa distribuidora y terminan en la sentencia. Eso hay que rediseñarlo porque tal como va, no funciona adecuadamente por mucha informática que aparentemente se le ponga encima. Tiene que haber una reingeniería de los procesos judiciales. Ahora, para eso los jueces, los secretarios, los auxiliares, el personal tiene que estar cualificado para esto. No basta con saberse el Código Civil de memoria, por ejemplo, que no creo que nadie se lo sepa. Menos el nuevo, con tantas cosas nuevas. El nuevo ni el viejo, le aseguro. Bueno, no basta con eso, sino hay que saber gestionar. Hay que saber gestionar procesos, hay que saber gestionar tecnología, hay que saber gestionar personal. Bien, y esto es un asunto que requiere ¿Tiene solución formación. La situación que se ha planteado hoy en el Consejo de la Magistratura? Sí, por supuesto. Es decir, tiene una situación que es el debate público, en primer lugar, y después encontrar, según parece, el gobernador le ha dicho al fiscal de Estado que abra un proceso de investigación para saber por qué y quiénes son los responsables de las irregularidades detectadas, y después tendrá que encontrar el fiscal de Estado cuál es el organismo que va a controlar el acto administrativo que ha producido el Consejo. El Consejo, cuando eleva una terna, produce un acto administrativo que es revisable, porque el Consejo no es soberano. Doctor, recién hablábamos, ¿no? Y usted decía, tengo una mirada muy crítica de la gestión de Urtubey. ¿Qué tiene para criticarle? Bueno, mire, en primer lugar, los aspectos institucionales. El gobernador lleva 3 mandatos, y me parece un exceso. Podría llevar un cuarto si él quisiera, porque
tiene la mayoría absoluta en las Pero dos la cámaras. Constitución no se lo permite. Bueno, podría reformar la Constitución, eso lamentablemente, o podría poner un familiar. El gobernador dijo que no lo iba a hacer. Bueno, afortunadamente, me parece que hay una reflexión, entre otras cosas porque el gobernador tiene aspiraciones de presentarse en Buenos Aires o en el conjunto del país, y el conjunto del país no admite caudillos al tipo de lo que era Santa Cruz. Debe acreditar su vocación republicana. Entonces, esa es una crítica, después que no dé representación de las minorías. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura no tiene representación de la minoría parlamentaria, pese a que lo manda la Constitución. Bueno, pero la Constitución, claro, sí, le estaba la Constitución antes de que él lo decida. Claro, y después tampoco tiene minoría en la auditoría, es decir, hay un problema de excesiva concentración del poder. Primera crítica. La segunda crítica es que la economía salteña, el aparato productivo de Salta, no funciona por malas decisiones que tomó el gobierno provincial. El gobierno provincial creyó durante la década kirchnerista que plegándose al kirchnerismo, siguiendo la estela de la señora presidenta, Salta iban a llover los beneficios a Salta. Eso no ocurrió. Salta necesita un líder federal que vaya a Buenos Aires y muestre cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras potencialidades como economía. Salta no es una provincia pobre que vaya a pedir limosna a Buenos Aires. Tiene que ser un gobernador que se plante en Buenos Aires y requiera las medidas que nosotros necesitamos en materia de infraestructura. Usted tuvo en el ámbito del trabajo, sí. ¿Se hace difícil a la hora de tomar decisiones de justamente movilizar esto? Recién hablábamos con el senador por el departamento de Metán y justamente reclamaba esto, ¿no? La necesidad de crear fuentes de trabajo genuinas, porque todos los gobiernos tienen esta falencia y creo que a usted también le debe haber pasado en algún momento cuando tiene la decisión en sus manos. Es muy difícil. Yo parto de como me tocó a mí estar, y en algunos casos me fue bien, otros no me fue bien, parto de que es difícil gobernar. Ahora, aquí no hay un plan y una decisión de poner a Salta en el lugar que corresponde. No se puede crear puestos de trabajo ampliando la cantidad de gente que cobra 10 pesos en el estacionamiento en las calles. Eso no es crear empleo. Aquí lo que está paralizado es el aparato productivo. Usted habla con el sector frigorífico, con el sector de la leche, con el sector de agrícola. ¿Y en un momento de crisis se lo puede incentivar este sector? Sí, por supuesto. Mire, un solo ejemplo. Salta es excedentario en energía eléctrica, produce más energía eléctrica de lo que consume. Sin embargo, nosotros le vendemos a la red nacional energía barata que consumen la pampa húmeda, la zona centro. Y nosotros tenemos la energía más cara del país, según he visto informes del Ministerio de la Producción. No tan solo la energía, el gas, el combustible, todo. Esas son decisiones, fíjese usted, el gobernador permitió que nosotros cobráramos el gas y las regalías a un precio vil, digamos, mientras le pagábamos a Bolivia un precio de mercado. Eso es una responsabilidad del gobernador, ¿no? Entonces, así como critica, aparte de la gestión, ¿qué tiene para destacar de Urtubey? Bueno, mire, por ejemplo, el Museo Güemes, que me gustó, esta decisión ahora de plantarse, ¿no? Y poco más, porque él, que era una persona joven, una persona inteligente, formada jurídicamente, debió traer la República a Salta, abandonar la Salta feudal, la Salta de la familia, de los acomodos y todo lo demás, y incluso eso lo pensó él al principio. Yo, en fin, una sola vez leí un reportaje de él donde él se manifestaba como líder republicano. Pero bueno, a lo mejor está todavía en condiciones. El gobernador ha dicho al inaugurar la legislatura que va a promover un diálogo político para reformar las instituciones y trasladarnos desde la prehistoria republicana a la historia republicana, y eso me parece también que sería el tercer elemento a valorar del gobernador. Ojalá él tenga la fuerza y el talento suficiente para concretarlo, ¿no? Doctor, usted estuvo, como decíamos hace rato, en momentos donde tuvo decisiones importantes, sí, y estuvo metido en la política intrínsecamente. ¿Se ve volviendo de nuevo a militar activamente por algún cargo? No, en absoluto, en absoluto. Primero por una cuestión de edad. Me parece que hay gente muy calificada en Salta para ocupar esas funciones. Simplemente puedo ayudar escribiendo, pensando, pero lo que pasa es que en Salta a veces pensar es un riesgo. Hay gente que cuando yo digo una cosa así, estoy seguro que mañana habrá 8, 9 en los pasillos tribunales que me cortarán el saludo por haber estado en este programa y haber dicho. O sea, aquí la gente no está disponible para dialogar de una manera constructiva, admitir que el otro puede tener razón o puede equivocarse incluso. Es decir, tenemos una visión, digamos, visceral de la política que me parece que es un desastre, y yo ya no estoy en edad de entrar en este tipo de querellas, pero sí, cuando hay un problema grave como este del Consejo de la Magistratura, me parece que es un deber opinar, simplemente decir, mire, yo creo que
Aquí el Consejo se atribuye funciones que no tiene o rango que no tiene, y el gobernador lo hizo muy bien al poner un parate a esta situación. No puedo dejar de preguntarle muy brevemente, ¿está conforme con la gestión de Macri? Llevamos 16 meses de gestión donde vivimos a diario una crisis justamente por la falta de trabajo, la capacidad de adquisición de las familias se ve totalmente disminuida y eso trae obviamente un correlato de una serie de problemas. Si la pregunta es por sí o por no, si estoy conforme, no estoy conforme. El gobierno ha perdido un año. ¿Lo votó a Macri? Sí, lo voté a Macri. Pero lamentablemente el gobierno ha perdido un año. No era fácil para el gobierno cambiar lo que había que cambiar. Pero perder un año para tomar medidas que son imprescindibles para frenar la inflación, por ejemplo, y para rearmar el aparato productivo argentino, y para, como el presidente dijo, vamos a poner el plan Belgrano, por ejemplo, demora demasiado tiempo en ejecutar y luego carece de un plan económico coherente. Tiene algunas medidas, algunas van en buena dirección, otras son contradictorias con medidas... Alguien criticó que no es bueno que millonarios manejen la economía del país. ¿Usted coincide? Bueno, en general los millonarios están para hacer millones, pero no están preparados para cargo ejecutivo. O sea, el cargo ejecutivo requiere una preparación especial. Usted puede ser exitoso manejando un supermercado. Además, toda esta gente trabajó conmigo en la época, en fin, me refiero a los dos vicejefes de gabinete, trabajaron conmigo en el ANSES. Es gente muy cualificada, pero una cosa es, digamos, rediseñar instituciones, como fue el caso aquel que me tocó a mí, y otra cosa es tomar decisiones políticas en un país encrespado como este, en el cual nadie puede echar leña al fuego, no se puede echar leña al fuego, sobre todo cuando hay niveles de pobreza, niveles de desencanto y de deficiencias institucionales que son muy graves, ¿no? Hay que apostar más bien por el diálogo y por cierta serenidad, digamos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Hacemos nuestra última pausa.